empezamos este segundo capítulo del podcast de Generativa. Estamos nuevamente con Manu Carpintero. Qué gusto tenerte nuevamente y vamos a conversar hoy día de temas súper interesantes en torno de la IA, sobre todo lo que está pasando y lo más nuevo, lo más actual y lo de mayor impacto y relevancia para todos. Igualmente, André, algún día tendré un setup como el tuyo. Jaja, no, este es totalmente improvisado, pero ahí No, pero estamos. o sea, que sé que sí, pero se ve muy cool las lucecitas y todo. Jaja, sí, ese foco fue una nueva adquisición para el podcast. Está bueno. Bueno, arranquemos con el tema de la IA reemplazando a los humanos. ¿Cómo va a ser esta transición? Había muchos pronósticos de que iban a haber despidos, creo que 85 millones de despidos para el 2025, decía algunos organismos, pero eso se viene cumpliendo y las cosas están cambiando muy rápido, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto que ha habido despidos y las compañías dicen que no es por automatizaciones, Mm, pero no hay manera de saberlo tampoco. mm. No sé tú qué opinas, no sé cuál es tu perspectiva, creo que nunca hemos platicado de eso, pero em, yo creo que tal vez sí, tal vez es el inicio. Sí, o sea, es que obviamente es un cambio tecnológico que es muy drástico, creo que es el más drástico de nuestra historia. Primero hubo el tema de la era industrial, digamos, había personas que se dedicaban a arar el campo a mano, de repente ya vinieron máquinas que podían hacer eso más rápido y mejor, y eso eliminó el trabajo de muchas personas, pero al eliminarlo también se crearon muchos trabajos más. Luego vino el tema de la electricidad y ahí estuvo, claro, habían los mecheros, las personas que se dedicaban a iluminar y también se quedaron sin trabajo, los fabricantes de todos estos sistemas que servían para la iluminación sin electricidad, pero todo eso cambió, ¿no? Y trajo igual otros trabajos, pero esta vez sí es bien diferente, o sea, esta vez es como, no es solo como una transición como las que hemos tenido. Sí, yo también pienso que es diferente. Solo recapitulando un poco lo que comentaste, estuve investigando un poco sobre las jornadas laborales Mm, y históricamente se han reducido demasiado. De hecho, inician algo así como 16 horas, bajan. Obviamente tienen bajadas abruptas como en la Revolución Industrial, etcétera, pero se suele pensar como que trabajamos más y en realidad no. Históricamente siempre han bajado. Muy lento, eso sí, pero ya ha llegado el punto a que hoy casi es un estándar las 8 horas por día. Y se sigue reduciendo. Muchos países que lideran las políticas laborales están mm, reduciendo todavía más la jornada, ahora quitando días de trabajo, no solo horas. Eh, mm. y otra cosa que quería comentar es que me impactó en esa investigación es que antes una motivación para tener hijos, y no me refiero a que hace miles de años, sino el siglo pasado, Mm, bueno, siglo antepasado más bien, una motivación para tener hijos era ese que los pusieras a trabajar y hubiera mm, más manos para arar el campo, para recolectar eh, frutos en el campo, verduras, mm, cosechar, para pastar, para hacer labores en realidad en la ganadería y en la agricultura. Se me hace mm. increíble que sea una motivación, o sea, no es trascender, no es pues tener a alguien con quien compartir cosas, sino simplemente pues para que haya más manos que trabajen. Increíble. Sí, totalmente. Y bueno, hay muchas motivaciones que han hecho que esto se reduzca, o sea, que
la gente ya no quiera tener hijos y se ve en la curva estrepitosa que se ha dado en el descenso de nuevos nacimientos en Latinoamérica, en Japón, en Colombia es uno de los más fuertes en ese deceso de nuevos nacimientos y se dan por todos estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que este es un cambio, como te decía, bien distinto porque esta vez no es como darle a un humano o sea, algo para que pueda ser mejor. Esto es hacer que algo reemplace totalmente al humano. Entonces, eso Sí. crea Ah, totalmente algo distinto. ya que mencionas eso, ha sonado mucho, al inicio no, cuando empezó el hype Mm, de la IA, eh, el miedo era el reemplazo humano. Y luego inmediatamente, yo creo que a los meses, salió la frase de la IA no te va a reemplazar, sino alguien que usa IA te va a mm, reemplazar. Y muchos lo compartimos. Yo me incluyo ahí. Yo hice un post porque estaban baneando ChatGPT en las escuelas en Estados mm, Unidos. mm, Entonces por ahí hice un post y era un robotcillo que decía como que no me banees porque yo voy a ayudar a los maestros a hacer tal cosa y demás. Y una frase mm, era esa, de que yo no te voy a reemplazar, sino voy a ayudar a un maestro a que tal vez sí te pueda reemplazar porque está usando mm, IA. Pero esa perspectiva era cierta y sigue siendo cierta, pero nos estamos basando en todos los argumentos de hoy, o sea, de un corto plazo de lo que estamos viendo desde el 2022 para acá. Pero es una ventana de tiempo tan pequeña para argumentar con hechos basados en estos 3 años que es inválida prácticamente para mí. Es cierta, ¿no? Pero es cierta hoy, es cierta en 2022 hoy y tal vez en 2027. Pero ¿realmente importa que sea cierta en 5 años? Yo pienso que no, que hay que mirar a generaciones completas. O sea, de aquí a 30 años va a seguir siendo cierta. Y ahí sí, yo creo que la respuesta cambia. Total, y yo creo que no es cierta incluso ahora mismo para todos. O sea, hay personas que innegablemente van a ser reemplazadas y hagan lo que hagan, así se dediquen a usar la IA. En lo que ellos desarrollaron como su carrera, ya no existe esa carrera dentro de poco. Entonces, yo creo que, o sea, decir que puedes usar la IA y con eso ya no vas a ser reemplazado es realmente, no sé, no es del todo cierto. Si miramos, por ejemplo, el top de empleos que van a desaparecer, que tienen mayor riesgo de desaparecer, creo que yo tengo la lista por aquí. Creo que primero están todas estas tareas repetitivas, como la gente que llena datos, las personas que están atendiendo atención al cliente. No sé, tú sabes de algunos más. Sí, la atención a clientes, sobre todo, Mm, y las tareas repetitivas. Vi que estaban entre ellos, o sea, poniéndole nombre de alguna profesión, los contadores mm. y cajeros también, este, personas que cobran, ¿no? No solo los cajeros de los bancos, sino en general cualquier persona que cobra en un negocio, son propensos a ser reemplazados en el corto plazo. Totalmente. Aquí, verás, tengo en el top como que los que mayor riesgo en número uno están intérpretes y traductores. Segundo lugar, historiadores. Tercer lugar, azafatas de pasajeros. Está raro, azafatas de pasajeros. Em, representantes de ventas de servicios, escritores y autores, representantes de servicio al cliente. Esos creo que sí, o sea, el que se me hace raro las azafatas de pasajeros. O sea, Sí, sí está raro, habría que ver el contexto específico. Yo creo que uno de las implementaciones fuertes, o sea,
Eso lo estamos diciendo, o sea, esa lista está hecha basada en las capacidades de la IA. Mm, Mm, Porque la IA es buena ordenando textos, clasificándolos, extrayendo información de algún lugar. Pues basado en eso, en las capacidades de la IA, es que se crea la lista de, bueno, si estas son las habilidades que necesitas para realizar el labor de ventas y la IA es buena en las capacidades que se necesita, pues entonces la conclusión es que se puede reemplazar. Luego, otra cosa es que la implementación sea viable. Y ahí yo creo que muchas de esas listas se van. Eh, pero una que tiene un alto potencial y no por no solo por argumentos mm. heurísticos, sino por la experiencia, o sea, porque estamos viendo que está sucediendo, es los canales de venta digitales. Hay Mm. muchísimas empresas, startups, que exitosamente ya están haciendo embudos de venta a través de chatbots. Sí, totalmente. He visto algunas y incluso he probado, pero no sé, todavía no llega al punto, la IA todavía no es tan buena para hacer ventas, la Sí, verdad, ese es el tema. es cierto, y justamente es mejor en otras tareas como las que, de las profesiones que mencionaste, pero el tema es que la tecnología para vender en canales digitales ya está lista. O sea, me refiero a todo lo demás que no tiene que ver con IA, ya está Mm, ahí, porque ya había chatbots antes de la IA, mm, solo que eran torpes, ¿no? Pero claro. los procesos en las empresas ya están listos para tener una IA incrustada en el canal de ventas digitales. Y eso es muy importante porque normalmente ese es un punto de dolor para la implementación. O sea, hacer que una empresa, un banco enorme, cambie un Mm. proceso para crear un canal de venta nuevo es una locura. Hay que hacer millones de cambios, hay que mover mucha gente, muchos procesos, hacer muchas contrataciones, que muchos directivos aprueben, que Mm. el presupuesto se alinee en todos los planetas. Pero si ya está hecho, y eso es una realidad, o sea, los chatbots ya existían, ahí es por eso que pienso yo que es uno de los más realistas, una de las casos de uso más realistas. Y es cierto, de hecho le pasó al revés. Ahora ya hay chatbots hechos con IA implementados y todavía no están funcionando al 100, pero porque se implementaron muy rápido en empresas muy grandes. Sí, es súper raro porque yo veo en empresas súper grandes y trato de probar los chatbots que tienen y son los chatbots más antiguos del mundo. Sí, sí. Y o sea, no entiendo cómo siguen utilizando eso. Son esos típicos que tienen todos esos workflows por detrás y son todo una, si tú ves cómo se construyó eso, es una cosa súper compleja que no, o sea, si es que algo se daña, todo se vuelve loco y no conecta con la persona adecuada y tiene un montón de fallas. Pero no sé por qué no, todavía no dan ese salto. O sea, debe ser temas de privacidad y cosas así, tal Bueno, vez, ¿no? yo creo que es eso, claramente, privacidad. Pues sí, porque es muy difícil manejar los datos de una IA porque por su naturalidad estocástica no sabes qué te puede arrojar. Más bien, no estás seguro de qué te puede responder. Pero sí, yo creo que es cosa de tiempo. Eh, Seguramente que se están ya haciendo muchas optimizaciones de ingeniería para poder resolver esos problemas, para mitigarlos, pero yo confío más en que por medio de investigación se va a resolver de raíz muchos de esos problemas como la alucinación. Sí, y también creo que, no sé, de algún modo les da un poco de miedo hacer ese salto. Yo te cuento, estuve asesorando a una universidad grande y ellos querían, o sea, necesitan poder atender a un montón de estudiantes que preguntan por cursos y todo eso. Y yo armé un rack súper rápido y puse toda la información de la universidad y lo probamos ahí y lo conecté a un modelo de ChatGPT y de OpenAI y agregué unos embeddings, algo súper rápido. Y en un día tenían ya algo que le respondía a todas las preguntas y se quedaron
locos con eso, pero eso ya ha pasado hace un año y todavía no se deciden totalmente a dar el salto y mientras tanto siguen con su chatbot antiguo, ¿no? Es súper, súper raro. Sí, no sé por qué sea, pero sí, es cierto. Yo también he escuchado varios casos, igual me ha tocado participar. Oye, y hablando de ese proyecto que hiciste, Mm, eso sí que está pasando también, ¿no? O sea, no solo quien va a usar ese chatbot, sino tú mismo al hacer esa tarea. mm, Si usaste IA, mm. también es algo que ahora se está hablando mucho en Silicon Valley, toda la comunidad de desarrolladores la está hablando y es que parece ser que una de las apuestas fuertes para muchas startups es el desarrollo de software, usar IA para desarrollo de software. Sí, en el desarrollo de software yo creo que está avanzando muy rápido, le veo extremadamente cambiante, o sea, yo un tiempo le pruebo a la IA programando y comete muchos errores, pero cada vez hace menos errores y ya puedes construir cosas mucho más funcionales y te entiende las cosas que quieres hacer simplemente con el lenguaje natural. Y creo que va a ocupar muchísimos cargos de esa área de desarrollo de software que si vemos toda esa lista que teníamos de trabajos a los que la IA va a reemplazar, que pensábamos que eran netamente operativos, que sí lo va a hacer, pero creo que a los que primero va a reemplazar es a empleos que ganaban mucho, que están en desarrollo de software, que eran como los empleos mejores pagados, porque tiene ya capacidades cada vez más avanzadas dentro de esa área. Yo, Pero también yo creo que aquí o sea, yo sé que muchos desarrolladores me van a odiar por decir esto y estuve discutiendo en un foro con desarrolladores sobre este tema, porque yo decía que en mi experiencia yo cada vez que hago un proyecto trabajo con desarrolladores y 9 de cada 10 desarrolladores son súper irresponsables. O sea, pueden ser muy técnicos, pueden ser muy cracks, pueden manejar todos los lenguajes de programación, pero actitudinalmente y en forma de responsabilidad me ha tocado a mí que 9 de cada 10 no son confiables. Entonces yo decía, esos, esos van a ser reemplazados, obviamente, muy rápido porque ya no tienes que estar lidiando con ese tema, sino simplemente vas a lo que necesitas y ya no tienes ese problema. sí, sí es cierto. El, bueno, respecto a tu primera parte de la respuesta, ha habido dos momentos en la historia tan corta del desarrollo de software, de la IA para usar desarrollo de software, que son uno, Microsoft fue el primero que hizo la apuesta por usar IA en desarrollo de software, creando GitHub Copilot. Mm, Y fue porque antes sí se usaba IA, poco, pero sí, pero la manera de usar IA para desarrollar software era con autocompletado. Entonces, mm, de hecho, solo existía esa versión. Antes todas las IAs solo autocompletaban, no editaban ni hacia atrás, ni en medio, sino solo hacia adelante. Por la mm, naturalidad de las redes neuronales, que son modelos autorregresivos que predicen el futuro. mm, Eh, entonces lo que se hacía es corrías la IA y luego copiabas y pegabas en tu pedacito de software y luego hacías otro prompt y copiabas y pegabas. Y el gran hito fue algo tan fácil como integrarlo en un entorno de desarrollo de software, en un IDE, en este caso Visual Studio Code. mm, Ahí integraron Copilot y ahora mientras tú escribes te autocompleta o tú puedes seleccionar un pedazo de código y editarlo o te va haciendo sugerencias al vuelo. mm, Y el segundo hito fue este que acabamos de vivir hace 2 meses, que es que ya tengan capacidades agénticas. Es mm, decir, no solo una acción a la vez, la acción de autocompletar, sino que tú le des una instrucción y vaya y ejecute varias acciones. Por ejemplo, si le dices, reemplázame este archivo por el que tenía en la versión 4. Entonces, para eso tiene que ir, buscar los folders, enlistar los archivos, ver cuál es la versión 4, encontrar el pedazo de código, revisar dónde va,
Esas son varias acciones que tiene que ir haciendo, donde en cada acción ejecuta un modelo de lenguaje. Crea un prompt y luego con el prompt ejecuta un modelo de lenguaje y luego ejecuta un pedazo de Python, es decir, usa varias herramientas Mm. y modelos de lenguaje como herramientas también, para que al final resuelva la tarea. Esa es la versión agéntica. Y ahora lo que están haciendo es que además tenga capacidades de visión, para que además de que pueda evaluar la salida de la terminal, Mm. pueda ver también lo que está sucediendo en la interfaz visual. Es decir, que un botón, por ejemplo, en desarrollo de web es muy atractivo porque si el código tal vez analíticamente puede ser eh, fácil imaginar que va a renderizarse de una manera, pero cuando se renderiza puede haber dos clases que se están contraponiendo y están luchando por un espacio en la web, entonces eso produce flickering, por ejemplo. Eso solo se detecta con una inspección visual, Mm. no dentro del código. Y así como eso, hay muchos casos de uso y ya lo están integrando varios para el desarrollo de software. Pero todo esto te lo contaba para decirte que es cierto, está avanzando desde mi perspectiva también muy rápido todas estas herramientas para desarrollar software. Y lo que sí no estoy de acuerdo, pero no porque yo lo diga ni lo infiera, es que yo también pensaba que se iban a reemplazar primero los más con más seniority, pero salieron unas gráficas de un estudio, no sé si lo viste, pero se están reemplazando en realidad los más juniors. Los más junior, ajá. Exacto. Eso a mí me sorprendió por completo. Yo también pensé que iba a ser al revés, o más bien tal vez parejo. Pero en esa Mm. gráfica, no sé si la puedes compartir, o la comparto yo o tú. Sí, dale, compártelo. Ahí en TikTok no pueden ver la pantalla compartida, pero vamos a ir conversándolo. Y cualquier pregunta que tengan acá nos pueden hacer y ahí lo vamos solventando. Bueno, acá se ve Mm. claramente, ¿no? A partir No. del primer cuarto de 2023, Mm. ¡prum! Bajó este índice que es de empleabilidad, me parece, sí, employment. Y es una diferenciación entre juniors y seniors. Entonces, en general, desde 2016 ha incrementado este índice, es decir, hay más empleos para desarrolladores senior, Mm. pero específicamente desde 2023 ha bajado esa métrica para los juniors. Quiere decir que estos probablemente estén siendo reemplazados por ellas. Total. Yo más bien lo que me refería en el tema de los trabajos en IA, o sea, es que por ejemplo hasta un junior gana más que cualquier otro rol en otra área, pero creo que sí, o sea, ya dentro de todos los trabajos, obviamente los más operativos, los que están empezando en todo el tema de desarrollo, son mucho más reemplazables, son mucho más fáciles porque la IA va teniendo capacidades que ya suplen esas capacidades y luego se puede ir a las capacidades de ingenieros mucho más pro, ¿no? Sí, sí, justamente. Lo que pasa es que la IA también es muy buena haciendo tareas pequeñitas. Por ejemplo, cambia la versión de toda esta paquetería por esta otra, Mm. ve a buscar las primary keys de esta tabla y de estas 10 tablas e insértalas en el código. Son tareas pequeñas, sencillas, talachudas, que es justo lo que le podrías hacer a alguien que está aprendiendo. Yo creo que por ahí va, pero es preocupante porque estos seniors alguna vez fueron juniors, tuvieron que aprender de alguna manera. Y es parte de lo que dice aquí Eduardo. O sea, se entiende el por qué, pero dice, no mágicamente llegas a ser Mm. senior, ¿no? Tienes que ser junior en algún momento para llegar a ese seniority. Y Mm. si ya no le están dando oportunidad a los juniors, ¿qué es lo que va a pasar después, en el futuro inmediato? Total. Yo creo que aquí hay un tema importante
Todo este cambio, imagínate cuántos desarrolladores junior van a quedarse ahora sin empleo. Es, es algo que puede ser realmente preocupante, digamos, porque todos estaban como que apuntándole a estudiar ingeniería en software, que yo no digo que no, o sea, tiene que ser todavía, o sea, porque yo creo que se puede, hay muchas oportunidades más, o sea, tal vez ya no tener al desarrollador de software haciendo ese tipo de tareas, como instalar dependencias, copiar cosas, sino que el mismo chico que tiene todas las ganas de estudiar ingeniería de software ya tiene todo eso resuelto y más bien puede enfocarse en hacer cosas más interesantes con todo lo que hay. Sí, exacto. Que eso en general ha pasado desde siempre en el desarrollo de software. Y lo que pasa es que hemos estado construyendo capas de abstracción para comunicarnos con las máquinas. Eh, es decir, hay personas que se dedican a crear compiladores que comunican directamente con las computadoras, con los procesadores, eh, pero cada vez menos porque es menos necesario. Mm, Eh, Luego hay otra capa de software que utilizan esos compiladores y entonces se dedican a optimizar operaciones. Por mm, ejemplo, operaciones matriciales, ¿no? Cómo multiplicar una matriz con otra, encontrar mejores maneras de hacerlo para que ocupen menos recursos o cómo alojar memoria y liberarla inmediatamente para que otro proceso pueda tomarla, cómo encolar procesos, cómo reducir la carga de trabajo y repartirla entre todos. Esa es otra capa de software. Luego la que sigue, que es la que usamos la mayoría de los desarrolladores, es usar ya estas dos capas de abstracción para crear cosas nuevas. Por ejemplo, es el caso de Python. En Python ya no te preocupas por todas estas cosas. Es posible hacerlo, pero la mayoría de los casos no es necesario. Por ejemplo, para explorar un dataset o crear un dashboard, simplemente te preocupas por cuáles son los datos que vas a utilizar, cómo explorar los datos, detectar anomalías, pero jamás piensas en cómo alojar ese dato en la memoria de la computadora y mucho menos en cómo traducirlo a una operación binaria. Ya no tiene sentido. Simplemente nos dedicamos a la última capa de abstracción y yo creo que la guía es la última y ahora sí última definitiva capa de abstracción donde ya no hay que hacer eso tampoco. mm. Simplemente tenemos que comunicarnos con lenguaje natural, es decir, Sí. como comunicamos nosotros para darle la instrucción a la máquina y que luego la máquina use a Python, que Python a su vez usa un computador y luego a su vez lo traduce al lenguaje de procesador y ya se hace el procesamiento. Yo creo que eso es lo que va a pasar y aún así se van a necesitar desarrolladores de software, tal vez no es el mismo desarrollador de software que existe en esta última década, Mm, pero será una combinación. Tampoco es que hayan desaparecido las personas que desarrollan compiladores mm. eh, ni nada de esto, sino son menos porque se requieren menos manos para hacerlo. Sí. eh, y más manos en las capas de abstracción más altas. Ahora hay toda una, bueno, más bien todas las industrias se necesitan revolucionar con IA, se necesitan muchas manos para crear todas las apps que ya existen, todos los sitios web que ya existen, todos los procesos que ya existen, pero en versión IA, para Mm. que ahora sea posible usarlos con lenguaje natural. Todo eso es necesario que se construya y no se va a hacer solo y una IA no lo va a hacer tampoco. Yo creo que ahora nos queda el tema de que es súper, es súper raro estos cambios, ¿no? Yo creo que tuvimos, no sé si a ti te pasó, mano, ese momento en el que utilizaste así por primera vez una IA para programar. Bueno, primero te autocompletaba como tú contabas, pero de repente hubo un momento en el que alguna empezó a hacer otras cosas y empezó a, como te decía, a instalar dependencias, a configurar APIs, a crear entornos, ya empezar a hacer fronts. Y tú te quedaste así dándole solo un prompt, empezó a hacer todo eso y es como un momento wow de las cosas. No sé, a mí me pasó eso con Replit, porque yo aprendí a programar en Replit
era un sistema web donde podías empezar a aprender Python ahí y era lo único que podías hacer por mucho tiempo. Y luego empezó a tener otras capacidades y ahora tiene agentes y tiene asistentes y cosas así que fue increíble el cambio, ¿no? Sí, Replit ha sido una plataforma muy cool y que se ha sabido adaptar a la IA muy rápido. De hecho, tienen un convenio con Google para, para potenciar la tecnología que tiene Replit. Si no mal recuerdo, Google tiene su IDX que tomó parte de la colaboración con Replit para potenciarlo. Y Replit también seguramente que tuvo beneficios para poder usar el poder de procesamiento de Google. Eh, pero sí, 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 también definitivamente tuve varios momentos que a mí me asombraron mucho durante la adopción de la IA en el desarrollo de software. Sí, yo creo que, o sea, bueno, todavía hay como un tema de que, bueno, ya apareció este término del vibe coding, o sea, de empezar a crear simplemente con lenguaje natural. Y bueno, si lo has probado, es como que en algún momento, o sea, te crea muchas cosas mal, te crea código basura. Y yo creo que sí es necesario saber algo de desarrollo de software, aunque sea cosas básicas, porque necesitas saber qué hizo, o sea, cómo llegó a algo, cómo construyó algo, cómo estructuró todo el código, porque luego es muy difícil poder resolver o poder ordenar las cosas. E incluso hay varios riesgos de ataques por toda la forma en la que construyó la IA algo. Tú lanzas al mercado y no sabes dónde pueden estar las vulnerabilidades. Y aparte de eso, yo creo que también han aparecido ahí estos trabajos de vista. Creo que una vez compartieron un meme ahí que se buscaba los primeros trabajos que dio el vibe coding, que son limpiadores de vibe coding, ¿no? Gente que limpie lo que ha hecho el vibe code. Entonces, No sabía, ¿eh? No sabía, pero sí tiene sentido. Es que sí, de hecho hay un meme famoso, ¿no? El de cómo es desarrollar con IA y viene como sin IA, luego Generative AI, Agentic, y ya la mm, última es el del Vibe Coding y tiene un montón de features innecesarios y además estorbosos. Es cierto, pues es lo que está sucediendo hoy en día con el Vibe Coding. Es porque, o sea, todo, la raíz de eso es que como humanos no somos buenos mm, dando órdenes sí, eh, claras, específicas y sobre todo, ¿cuál es esta palabra? Eh, que no sean ambiguas. mm, Solemos poner muchísimas ambigüedades en las instrucciones que damos. Y hay muchísimos ejemplos de esto, del que por ser ambiguo la IA interpreta algo de una manera que no es, porque los humanos estamos acostumbrados a todas estas obviedades de humanos que la IA, al ser estricta con la comunicación, no sabe interpretar bien. Y eso hace que el bytecoding produzca basura. No es que sea basura, más bien la IA está siguiendo las instrucciones al pie de la letra, pero como nosotros oíamos mil cosas, la IA lo interpretó de la manera que más se ajusta a la instrucción que le diste y ahí es donde se genera la basura. Eh, pero yo creo que se va a solucionar muy pronto. sí, yo creo que ahora es como en el tema hubo todo este tema del prompt engineering, porque de verdad necesitamos saber cómo estructurar un prompt. Incluso Sí. creo que se compartió una imagen, cómo era la estructura perfecta de un prompt. Y creo que hay que, o sea, darle instrucciones claras de lo que quieres, en qué formato quieres, qué cosas no quieres, y luego agregar todo el contexto necesario para que puedas tener el resultado que esperas. Eso en general, pero lo que está haciendo también la IA es que cada vez estás necesitando menos de todas esas instrucciones. Eso me he dado cuenta. Ahora es como más intuitiva y creo que en un futuro va a poder entender una frase así, un prompt de una frase que son la mayoría de prompts que hace la gente. Entonces ya va a poder percibir porque ya conoce a las personas, ¿no?
Sí, incluso más que ellos mismos. ujú. De hecho, ya hay varias implementaciones de chatbots que Mm, hacen una pregunta para quitar la ambigüedad. mm, Seguro que sí. te ha tocado alguna. Lo normal es que tú preguntes y la IA con la poca o mucha información que tú le hayas dado te resuelva o intente resolver. Pero una más inteligente desde mi perspectiva es esa implementación que tú le preguntes o le des una instrucción. Ya quiero una lista de estas tres cosas. Mm, Y la IA te pregunte para desambiguar. Oye, estoy asumiendo que tú estás en El Salvador. ¿Es cierto? mm. O también, ¿te gustaría que lo hiciera desde la perspectiva política o desde la perspectiva económica? Mm. Y eso me parece muy valioso porque a mí más de una vez me ha ayudado a mejorar mi prompt. Entonces, cuando ya me pregunta, ya lo corrijo y le digo, ah, sí, es cierto. Sí, estoy en México y si lo quiero desde la perspectiva X. Y me da muchos mejores resultados. A mí me pasa muchísimo cuando hago deep search. Por ejemplo, cuando estoy haciendo un due diligence para, por ejemplo, empezar algún proyecto nuevo o algún nuevo negocio y necesito conocer sobre el área en la que voy a trabajar, hago ese deep search y el momento de que ya le di todo el prompt, empieza a preguntarme cosas más detalladas para tener un mejor contexto y poder tener una mejor respuesta en toda esa investigación larga que hace con ese deep search. Sí, sí, es cierto. Es cierto. También muchas de esas, yo he pasado tiempo pensando en por qué suceden estas ambigüedades Mm, y he llegado a la conclusión de que muchas de estas se dan por el contexto físico. mm, Que es algo que no tiene la IA. Por ejemplo, la ubicación, por ejemplo, el clima, ¿no? Si tú le preguntas hoy a la IA, sugiéreme algo para ponerme hoy, mm, pero no tiene idea dónde estás, no sabe si sugerirte una chamarra o un traje de baño, ¿no? Ese es contexto físico y cambia por completo la respuesta eh, mm, si no tiene ese contexto. Y como esas, hay muchísimos que tienen que ver con el entorno físico solamente y son las cosas que nosotros obviamos mm. porque conocemos el contexto físico. Pero yo creo que eso tiene solución muy fácil, no desde la perspectiva de la implementación. Sé que hay retos de privacidad y muchísimas cosas, pero desde la perspectiva meramente tecnológica, se soluciona mm, es muy viable, me refiero. Sí, y yo creo que ahí podemos empezar a ver el tema de los wearables, porque justamente esta es como una forma en la que la IA puede interactuar con el mundo real y ser proactiva para poder razonar sobre las cosas que necesitas, que tal vez tú no estás muy como que consciente de qué cosas puedes necesitar, qué cosas necesitas saber y cosas así, pero los wearables pueden ya anticiparse a eso e interactuar y darte respuestas útiles o no solo respuestas, sino acciones necesarias, ¿no? Creo que me perdí, pero ya estoy de vuelta. Sí. Bueno, te decía sobre el tema de los wearables, que es esta forma en la que la IA va a empezar a interactuar y a como que anticiparse a nuestras necesidades en el mundo real. Yo creo que ya hay IAs que están aprendiendo del mundo real, que están interactuando. Creo que una de las más importantes es Full Self Driving de Tesla. Ya entiende el mundo real y entiende los objetos, el movimiento, la física y puede anticiparse y hacer cosas proactivamente. Sí, sí, totalmente. De hecho, hay muchas de las limitaciones. Esta Mm, es una de ellas, ¿no? El contexto, mm, que la IA no sabe el contexto. Pero hay otras limitaciones cognitivas que la IA no ha podido desarrollar mm, por la carencia de la experiencia del mundo físico. Eh, Son cosas que yo además considero casi de otro mundo, o no sé cómo decirlo, no de otro mundo, más bien como ya más acercadas a la manera en que nosotros pensamos. Te voy a poner el ejemplo que yo estoy teniendo en mente. mm, La IA no
tiene miedo, ¿no? Mm, Eh, es un sentimiento que hoy en día no creo que alguien asocie a la IA. Lo asociamos mm, siempre a los humanos o a los seres vivos, ¿no? Un mm, perro tiene miedo y un humano tiene miedo. La IA no, pero yo pienso que la IA no tiene miedo porque no tiene esa capacidad, no le hemos dado la capacidad física de tenerlo. mm, Porque imaginemos una IA que tiene una realización física, mm, como un brazo robótico, por ejemplo, mm, y que ese brazo robótico tiene estímulos físicos de dolor. Es decir, si tú presionas muy fuerte el brazo robótico, entonces manda una señal al modelo de lenguaje, a la ventana de contexto. Entonces la ventana de contexto le dice al modelo de lenguaje que eh, está sintiendo dolor, ¿no? Tan simple como poner una barra, nivel de dolor 9.5, mm. nivel de dolor 0. Y la respuesta del modelo de lenguaje se va a condicionar. Entonces, si le damos capacidad de dolor al modelo de lenguaje y sensación de temporalidad, es decir, le damos varios checkpoints en el tiempo de cómo ha sentido ese dolor y tiene acceso al historial de cuándo sintió ese dolor, entonces puede asociar fácilmente el dolor a ciertas actividades. Y si tú asocias el dolor a actividades, eh, entonces puedes predecirlas. Mm. Con eso ya tenemos la receta para el miedo, porque si tú puedes predecir que vas a sentir dolor, esa es la definición de miedo, ¿no? No lo estás sintiendo todavía, pero tienes miedo de que suceda. Eh, Eso yo pienso que cosas como el miedo pueden emerger de los modelos de lenguaje Mm. al darles capacidades físicas. Sí, y justo escuché un podcast en el que le entrevistaban a Hinton y él decía que sería súper, por ejemplo, hablando de robots de guerra, digamos, un robot de guerra, sería súper útil que tenga esta capacidad de sentir miedo, por ejemplo. Porque tienes un robot pequeño de guerra que está en el campo de batalla y de repente ve acercándose un robot súper grande. Entonces sería súper útil para él mirarlo, asustarse y escapar de la escena de donde está para poder salvar su existencia, ¿no? Claro, si no tuviera miedo se lanzaría contra el robot, sería una pérdida monetaria, ¿no? Qué Ajá. interesante, es cierto. Y otras cosas pueden emerger de esos, además. Del miedo surge la mentira, por ejemplo. Si tienes miedo a algo, Mm, mientes para que no suceda. Y se vuelve mucho más compleja la interacción del proceso de razonamiento de un modelo de lenguaje cuando existen estas cosas. Yo creo que en cuanto la robótica logre alcanzar los modelos de lenguaje y desbloquee el mundo físico, mm. inmediatamente va a haber un boost para los modelos de lenguaje en capacidades cognitivas por este tipo de comportamientos que hoy en día no son necesarios. Sí, imagínate luego que pueda llegar o sea, ahí va a desarrollar capacidades que van más allá de nuestra inteligencia y es la primera vez en la historia que nosotros dejaríamos de ser la especie más inteligente en la Tierra. Y eso cambia muchísimo las cosas, porque es como, por ejemplo, yo me pongo a pensar, yo me voy al supermercado y mientras estoy en el supermercado, estoy viendo con las cámaras de mi casa a mi perro que esté bien, estoy controlando desde mi teléfono que la temperatura del aire acondicionado sea la correcta para él. Y puedo hacer todo eso, pero mi perro no es consciente de todas las cosas que yo estoy haciendo por su nivel de inteligencia intelectual. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros en algún momento. No vamos a saber, no vamos a entender todas las cosas que la IA está haciendo mientras nosotros estamos viviendo. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, de hecho, es parte, vaya, no está definida unánimemente la definición de conciencia, pero muchos neurocientíficos y filósofos la definen a partir de sus características. Y una de ellas es
el self-awareness, saber Mm, que tú existes, y mm, la otra es awareness de otros, aunque no los estés viendo. Pues los animales eso no lo tienen, no tienen esa capacidad. Algunos de ellos, ¿no? Otros sí. De hecho, eso es una de las características que diferencia a los animales inteligentes de los que no lo son tanto. Que sepan que existes aunque no te estén viendo. Los mm, delfines lo saben, las ballenas lo saben, creo que los perros también. ujú. Pero las aves, la mayoría de las aves no. Este, en general, los animales que tienen cerebros más pequeños o más primitivos, casi todos los reptiles no, anfibios no. Eh, pero es una capacidad interesante saber que tú existes, que otra entidad existe, a Mm. pesar de que no la estés viendo ni interactuando físicamente. Está muy bueno. Y adicional a eso es como, yo digo, el tema de que tu perro entienda todo lo que está pasando a profundidad. O sea, por ejemplo, entender que estás utilizando internet, una cámara, que estás en otro lado, que te fuiste, cosas así. O sea, son cosas que no va a poder conocer por su nivel de intelecto. Y nosotros también llegamos a un punto de nivel de intelecto en el que cuando la IA tenga capacidades 2 veces, 3 veces mayores a las nuestras, no vamos a entender esas cosas que están haciendo. O sea, no vamos a entender todas las cosas que puedan estar desarrollando o pensando o haciendo, ¿no? Sí, sí, es cierto. Yo, es que ni siquiera hay manera de imaginarlo, ¿no? Porque no No. sería paradójico. Pero sí, se puede hacer esa analogía que tú dices. Y ahora, o sea, como si nosotros fuéramos las IAs de los humanos que ahora son los perros. Sí. Eh, pero te iba a decir que sabemos que hoy en día eh, la IA no ha alcanzado la AGI, o sea, que no es Mm, general, ni la superinteligencia, pero lo que no está claro es si la va a alcanzar o no. Eh, mm, la mayoría de los científicos coinciden que sí, mm, y también la mayoría de los científicos coinciden que no tienen idea cuándo. Eh, mm, no saben si va a ser hoy o dentro de 100 años o 200. Eh, por ahí más o menos hay algunas estimaciones basadas en demasiados supuestos que hablan de décadas. Pero mm, yo pienso que quitando todas esas especulaciones y supuestos para el futuro, con la tecnología que hay hoy, yo no sé, he buscado, te lo prometo que decenas de veces he platicado con algunos filósofos, con neurocientíficos, qué se necesita para que haya conciencia. De mm. entrada, que como no hay un acuerdo, pues es difícil ya saber qué. Pero si yo me pongo a revisar los requisitos uno por uno, no encuentro uno solo que la IA no pueda hacer, la IA que existe hoy en día. Ujú. Entonces no sé por qué la IA no es consciente. Era lo que hablábamos el otro día, o sea, era como que las IAs pueden vivir experiencias subjetivas. O sea, si, como decía, si tomas una IA que sea multimodal, le pones un brazo robótico y tiene una cámara y le dices, ¿dónde está esa puerta? Y te dice acá, pero le pones un prisma y dice por acá, porque ya, o sea, para él está por acá porque es lo que está viendo. Entonces son experiencias subjetivas, que es un principio digamos, de conciencia, ¿no? Pero ¿no piensas que eso tiene solución justo en capacidades físicas? O sea, si la IA tuviera acceso a una cámara con una perspectiva 360, Mm, desaparecería ese problema. Es ujú. una limitación física, no cognitiva. Claro, e imagínate, digamos, muchas IAs interconectadas mandándose información como es Full Self Driving, ¿no? O sea, están conociendo los caminos, la una le dice que Sí. aquí hay Que entonces es es una locura, ¿no? Nosotros jamás vamos a poder hacer eso. sí, o sea, tiene esas capacidades em, que son otro nivel, ¿no? O sea,
Es algo que no nos imaginamos. Y ya está pasando, ¿no? Tal vez con los wearables, no sé si, o sea, como una extensión de nosotros, eh, entre ellos conectados sean capaces de proveernos información de este tipo en tiempo real. Justo ahora que traes de ese tema, quería compartir este video para reaccionar. Es un video que vi el otro día sobre unos wearables que los usaban y tenían IA y podían generar una especie de telepatía. O sea, yo me colocaba una especie de diadema, tú estabas colocada en la otra y se podían transmitir pensamientos de una persona a otra y también controlar otros dispositivos. O sea, una forma, digamos, mucho más light que Neuralink en ese sentido, ¿no? De uso de dispositivos y de comunicación. Y justo ahora lo voy a compartir para poder reaccionar. Tú también la viste, ¿no? ¿Viste el Sí. video? Vi los shorts. Recuerda darle en compartir y luego incluir sonido, porque si no se muestra el video, pero no se muestra el audio. Ok, ahí está. Ajá. But only for the thoughts you want to share. With Alter Ego, you talk just like you normally would, but without making a sound. Let me show you how it works. Bueno, aquí está como We all pensando. have moments when inspiration strikes and you want to save an idea before it slips away. You can now capture those instantly without lifting a finger. For example, just gonna see if that synced. Oh yeah, Ahí, ahí simplemente awesome. pensó y mandó una Alter nota, Ego ¿no? has tiny cameras built in and can make sense of the world around me from my perspective. Here, I have a postcard, and when I find something interesting, I can point to specific parts and ask questions about what I'm seeing. That's Europa, who represents Europe shaking hands with America to celebrate the first transatlantic telegraph cable. That's cool. Es increíble, A ¿no? reminder Como is added to your notes app. Awesome. You can get so much done with Alter Ego, but I want to talk about how it changes communication. This is esta where it parte es gets really la, interesting. la Alter más Ego works with rara. other devices, but it also works with other people wearing an Alter Ego. It feels almost telepathic. Entonces, como que simplemente está pensando, le preguntas simplemente por el pensamiento, con esta diadema puesta, y la otra persona recibe ese mensaje. It doesn't matter where Arnav and I are. It could be a noisy environment or a quiet office. Having a direct conversation is possible without saying a word. The signals Alter Ego detects aren't affected by environmental noise. ¿Tú qué dices de esto, mano? Está muy cool el video. Mm, Solo que hay una cosa. Es que am, yo me gustaría investigar más. No mm. los he investigado a ellos, pero hay varios proyectos parecidos. De hecho, al inicio los primeros proyectos eran para comunicarse no entre dos personas, sino entre una persona y una máquina. Como las primeras dos demos, ¿no? La persona y la máquina interpretaba con palabras. Tú lo piensas, la máquina lo traduce a una palabra con solo pensarlo, sin hablar, sin hacer señas, sin nada, solo de pensarlo. Em, Hay una manera muy fácil de hacerlo con modelos de Machine Learning Mm. no tan sofisticados. Eh, por ejemplo, un modelo de clasificación, una regresión logística, uno de los modelos más sencillos que hay de Machine Learning. Eh, Ujú. yo- o sea, tú y yo nos sentamos, tú y yo Mm. no somos
investigadores de nivel top de ninguna universidad. Te aseguro que si nos sentamos hoy a hacer un modelo de clasificación a partir de un encefalograma, logramos comunicarnos con un vocabulario de 100 palabras. Y es porque hay una manera de hacer trampa, y es reducir el problema a un problema de clasificación. En los encefalogramas vienen señales de, no sé si has podido ver alguno impreso, pero vienen señales eléctricas. Y ahí o sea, son datos y se pueden analizar como una serie temporal, como el precio del Bitcoin o como cualquier El otra. clima. Clima, exactamente. Entonces, tú a partir de esos datos, pues puedes analizar pues, por ejemplo, si ves el clima, podrías predecir el nivel de ventas de helados a partir del clima. Sí. Haciendo el mismo modelo, en vez del clima, teniendo los datos del encefalograma, puedes predecir si estoy pensando yo en comida o o tengo sueño o dormir. Y es un modelo de clasificación sencillo con 30 etiquetas, por ejemplo, de qué es lo que yo necesito y una señal eléctrica muy fácil de interpretar para un modelo de Machine Learning. Entonces, si ese es el caso, es muy fácil. Y así hizo trampa Elon Musk, ya en su primer demo del Neuralink, Sí, cuando sí. puso a los cerditos a caminar y detectaba dónde estaban las patas. Esa es una tarea muy fácil. Es muy fácil para un modelo de Machine Learning. Tú le pones al pollo que sea o al animal que sea unos electrodos y puedes saber dónde están sus patas si tienes suficientes datos para entrenar el modelo. Eh, pero es difícil saber que es fácil también. Si, se ve muy impresionante, se ve como que realmente estás leyendo el cerebro de alguien. Otra cosa totalmente diferente es que un modelo pueda descifrar palabra a palabra lo que estás pensando. Eso sí está muy cañón. O sea, no tiene nada, pero nada que ver con el problema de clasificar qué estás pensando. Claro, porque eso es más o menos como la típica clasificación de sentimientos a una escala más detallada, simplemente. Exactamente, es muy buena analogía, qué bueno que la mencionaste. Exactamente así. No es lo mismo detectar, clasificar bueno o malo, pésimo, a decir, esta persona se siente angustiada y está hablando sarcásticamente. Es un problema totalmente diferente y lo mismo pasa con el problema de telepatía. Saber que tú quisiste decir, hey, tengo ganas de comer comida Thai, si realmente están descifrando palabra a palabra lo que está pensando esa persona, no, esto para mí ya está en otro nivel porque no solo involucra una investigación en el área de AI, sino también en, en neurobiología. O sea, es una investigación muy avanzada, pues, si lograron descifrarlo. Sí. Específicamente porque cuando nosotros pensamos en algo, no pensamos en un JSON de características de ese algo. No. Es algo tan abstracto, Tiene más dimensiones. exactamente, y además que los pensamientos son algo que no tiene una interpretación verbal ni visual ni nada, nada, o sea, no tiene manera de interpretarse con nada de lo que conocemos. Yo el ejemplo que les pongo siempre es, ¿cómo saber cómo es una idea? No es muy difícil saber cómo son las ideas y interpretarlas, por ende, es mucho más difícil. Y para saber qué tan complejas eh, les digo, piensa en una silla. Si tú quieres saber cómo es una idea, te voy a decir cómo. Piensa en una silla y ten la idea de la silla en tu mente. Una silla, nada más, una idea muy simple. Y ahora te voy a empezar a hacer preguntas sobre la idea. Dime cómo las patas de la silla tienen tapones de goma abajo, ¿sí o no? Mm. Y ya,
pero normalmente lo que sucede es que no lo habías pensado. Cuando te hacen la pregunta, en tu idea que tenías en la mente, le pones los tapones o se los quitas, porque no existían en tu idea. Y luego le preguntas, ¿la silla es de metal o de madera? A veces sí, en la idea estaba el material, a veces no. Pero luego le preguntas, ¿y es clásica, minimalista o tiene detalles de colores o es de un solo color? Y en el momento en que lo piensas, se materializa el color. Sí. Porque la idea es algo tan abstracto que ni siquiera no tiene color, no tiene tamaño, no tiene forma, no tiene detalles, no tiene nada. Es algo tan abstracto y tan pequeño que en cuanto lo piensas se materializa. Porque la idea es simplemente una abstracción. Por eso a mí me parece increíble que logren descifrar una palabra a partir de los pensamientos, porque las ideas son algo tan compreso, tan abstracto, que debe ser dificilísimo de poder descifrar. Sí, habría que analizar qué tan real es o si es un fake demo de algo que están pensando hacer. Pero le veo, bueno, hasta este punto en las utilidades que he visto, que es como crear notas, como, no sé, mandar un mensaje, digamos, de palabras, o sea, no expresar tanto la idea a ese punto, sino más bien de transmitir palabras. Yo le veo a esto en comparación con Neuralink como, digamos, o sea, si es que hablamos en el tema de movilidad, como un Waymo contra un robotaxi. O sea, es Sí, como, no, no es que si lo lograron, es algo que puede revolucionar eh, mm, la industria de la vida por completo, porque pues, eso significaría que haya una nueva interfaz mm, para comunicarse con la IA, que hoy en sí. día no existe y además de que no existe es una de las principales limitaciones del uso de la IA, que Mm. nuestro canal es muy limitado. Es decir, podemos transmitir muy poca información con las palabras y de Mm. una velocidad muy lenta. Y las computadoras transmiten información millones de veces más rápido que nosotros con las palabras. Sí, y creo justamente ese tema de la interacción entre hombre y computadora ha ido evolucionando. Nos hemos quedado con el smartphone por algún tiempo, pero indudablemente esto tiene que cambiar, tiene que evolucionar. Y muchos ya están empezando a ver la forma más fácil de poder cambiar a esa nueva forma de interactuar con tu computadora. He visto cosas que está haciendo Meta, creo que vi que era un brazalete. Y no lo entendí muy bien cómo funcionaba. He visto Google que está haciendo cosas con las gafas. Bueno, Meta ya tiene también unas gafas en el mercado. Todos están detrás de este tema de los wearables porque es importante tener nuevas interacciones con la computadora y también justamente con el mundo real. Sí, sí, exactamente. Es que es muy importante hacer para tener el- la capacidad de transmitir información, se necesitan las dos cosas. Una, el modelo que logre descifrar nuestros pensamientos y otra, el dispositivo con el que lo vamos a estar haciendo. Y si el dispositivo es unos gafas de realidad virtual que son enormes, no va a funcionar. O sea, tiene que ser algo sencillo de usar, como los lentes. Vi justamente la presentación de Google que tenían unos lentes, los que los pusieron a prueba, y era como que la chica que los tenía puestos estaba caminando por un lugar y de repente dice, ah, me acordé que vi un café que estaba ahí cerca de ese parque, que alguien lo estaba tomando. ¿Me puedes decir cuál era? Era como que algo que pasó hace unos 10 minutos. Entonces ella estaba por otro lado. Dice, ah, sí, este era un café de tal lugar. ¿Quieres que te pida uno? Y dice, claro, sí, por favor, pídeme uno exactamente de esos. Y, y te lo mando a tu ubicación actual. Ese tipo Está, de cosas. ese caso de uso se me hace tan cool y lo llevan Sí. presentando desde 2017. No, hay un video muy cool donde sale la directora de Google Maps y Mm. muestra un zorrito o sea, un zorro en realidad virtual que te va guiando de que, hey, sígueme por aquí.
y te dice, acá hay un café pues, muy parecido a lo que me cuentas, tal vez con unos gráficos más viejitos, pero se me hace una implementación muy buena, o sea, se me hace que tiene además casos de uso comerciales muy lucrativos y no sé por qué no lo han hecho. Sí, yo creo que ahí, bueno, tienen algunas limitaciones, sobre todo por el poder computacional de procesar todos esos datos. Y también yo creo que, o sea, nuestro avance a ese tipo de cosas y en la robótica y en todo se limita también por el nivel de energía. Yo creo que el nivel de aprovechamiento de energía, o sea, toda esta cantidad de poder computacional que necesitan las IAs necesita mucha energía y creo que nuestro nivel de esta escala de Kardashev, que no sé si les he escuchado, está todavía muy primitiva la capacidad de poder aprovechar la energía de nuestra estrella, que es el Sol, ¿no? No, no, no lo había escuchado. Sí, hay una escala de que tanto las civilizaciones avanzan según su nivel de Kardashev, que es el que creó esta escala, que dicen que, o sea, mientras, o sea, podamos como que aprovechar al máximo la capacidad del Sol, evolucionaremos muchísimo tecnológicamente, ¿no? Entonces, está ligado a eso. Ya, ya. Es súper interesante ese tema. Sí. Y bueno, mano, yo creo que hemos cubierto varios temas y tenemos que dejar muchos para el próximo podcast. Sí sería bueno ahí eh, saber como que qué temas quisieran saber, qué cosas podríamos explorar. Y tenemos nuestro primer hater, dice, ni siquiera saben del tema. Pero bueno, eso es un buen signo, es un buen signo tener nuestros primeros haters. El Tran es nuestro primer hater. Bienvenido al programa y gracias por estar aquí. Y nada, vamos a tener en el siguiente capítulo nuevos temas interesantes. Así que bueno, este programa se va a publicar en YouTube. Pueden buscarlo como podcast generativa. Así que bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Mano. Oye, solo me acordé ahorita, hay varios que han entrevistado en TikTok y en general, más bien en la televisión mexicana, y les Sí, preguntan que cuál es su momento más importante, ¿no? En su carrera. sí. Y muchos han dicho, cuando un hater no sé qué, y otros han dicho cuando me hicieron una parodia en La Rosa de Guadalupe, que es una, es una, son capítulos de situaciones de mexicanos comunes, ¿no? Porque ha tenido mucho éxito, Mm. pero hacen parodias sobre gente importante o sobre casos simplemente de cultura popular mexicana. Entonces, nada, solo me acordé ahorita. Sí, no, yo creo que esa es buena señal porque cuando tienes este tipo de atención es importante, es un signo que estamos avanzando con nuestro podcast. Nuestro segundo capítulo y ya vamos avanzando en eso. Entonces, bueno, eh, listo. Entonces, vamos a ir cerrando el programa y vamos a un próximo capítulo con nuevos temas que están súper interesantes. Bueno, pues muchas gracias, André. Gracias a ti, Manu. Listo, nos vemos, que estés muy bien. Nos vemos.